agregué algunos datos que yo creo que eran necesarios y yo espero que ustedes las tengan por ahí. Bien, en el caso de este grupo, como les había comentado, si yo vuelvo a empezar todo lo que es referente a soldadura, pues como que nos vamos a llevar una clase más y creo que como que ¿cómo se llama? Nos alejaríamos de la secuencia que traemos con el otro grupo. Entonces, lo que yo les pedí es que ustedes estudien por su cuenta toda la parte introductoria, lo que es el tipo de soldadura, algunas ventajas y desventajas, donde consultar más información acerca de soldaduras, los métodos de aplicación de las soldaduras, algunos procesos que tenemos ahí, ¿vale? Toda la parte teórica que yo por ahí les proporcioné, por favor ustedes analícenlo, estudienlo, y si tienen oportunidad de ver algunos videos de aplicación de soldaduras, así búsquenle proceso de soldadura, por ejemplo, SAW, el SAW, o el GMAW, búsquenlo en YouTube y pueden encontrar mucha información, ¿sale? Entonces yo les pido ahí por favor que ustedes lo estudien. Pero sí creo que es necesario mencionar al menos aquí algo importante con ustedes sobre los electrodos. Obviamente para la aplicación de la soldadura nosotros necesitamos un material de aporte. Es importante recalcar que vamos a manejar dos tipos de materiales para una buena identificación. Un tipo de material es el metal base, obviamente son las placas, son los perfiles, y otro es el metal de aporte, que en este caso es la soldadura. En un proceso normal, ocupamos los electrodos, y en algunos otros procesos prácticamente ya automáticos ocupan unos carretes, ¿sale? En realidad aquí el alambre es el que se ocupa el alambre es el que se funde para ir precisamente uniendo las placas o los perfiles que tú pretendes unir. Y en este caso los electrodos son unas varillas, obviamente, que vienen con un material ahí, que es un recubrimiento. Y aquí lo importante es que quiero que ustedes chequen acá, en los electrodos trae una nomenclatura, acá, y esa nomenclatura nos indica la resistencia del electrodo. Lo mismo para los carretes, en algún lado te debe de indicar la resistencia de los carretes, y ese es el valor, o más hecho, es un dato que a nosotros nos interesa para definir el tamaño, la longitud, incluso el tipo de soldadura que vamos a utilizar. Les comentaba, en los electrodos, ¿sí? viene identificado el tipo de electrodo. Aquí, por ejemplo, aquí en alguna muesca viene indicado, por ejemplo, acá dice que es ES-6010, ¿sale? Y esos se ocupan para los procesos, aquí dice SMAW, el proceso más común, el que se utiliza. Entonces, de entrada, la E es de electrodo. El 60 significa la resistencia a la tensión mínima. Esa es la resistencia mínima, que son, en este caso, 60 KSI, o bien 60.000 libras por pulgada cuadrada. El 1 y el 0 significa la posición de aplicación de la soldadura, del electrodo, de la soldadura, y el 0 significa el tipo de recubrimiento que debe tener el electrodo. Ahorita de entrada, yo no me voy a meter en lo absoluto con la posición de aplicación y con el recubrimiento. Aquí lo que sí me interesa nada más es identificar el electrodo y su resistencia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este es un electrodo para aceros al carbono, y otro electrodo, bueno, sí, para aceros al carbono, que puede ser el E60, o incluso puedes utilizar unos electrodos de baja aleación, que son E-9018B3. Lo mismo, me interesa nada más el 90. Entonces, para los de aceros al carbono, tú puedes ocupar el E60, el E70, o incluso hasta el E80.
pero ya es muy raro. Entonces, los más comunes que se utilizan en la industria de la construcción es el E60 y el E70. Por eso acá, en los dos números finales ponemos XX, ¿por qué? Porque en realidad no me interesan estos valores para el diseño, ¿sale? Entonces, para que quede claro. En cuanto a a los alambres, ¿sí? A los carretes, lo mismo, tú vas a encontrar la identificación como E7. Lo mismo, aquí te interesa nada más el E7, que en este caso son 70,000 libras pulgada cuadrada o 70 K6. Hay otros que también, por ejemplo, E71T-1, el E70T-4, te repito, aquí es el tipo de posición, el recubrimiento, e incluso para qué tipo de perfiles tú vas a ocupar. Entonces, ahí lo que necesitamos checar esa parte, y a mí lo que me interesa nada más es el número 7 para el caso del alambre, ¿sale? El E7. Esto significa que la resistencia son 70 KE6. Entonces, eso sí era importante mencionarlo. Aquí, le repito, yo me voy a saltar, nada más les comento, las soldaduras más comunes son las de filete. El filete es una soldadura que prácticamente no necesitas hacer preparación alguna previa a los perfiles, lo único que tienes que hacer es agregar el material, el electrodo, y vas a formar una especie de triángulo, donde el cateto horizontal, el vertical y el horizontal prácticamente deben de ser los mismos. Entonces, esos catetos me identifican el tamaño de la soldadura, ¿sale? Hay otro tipo de soldaduras que tú necesitas hacer previamente una preparación a las placas, como en este caso retirar una parte de placa, ¿sí? Y aplicar la soldadura. A ese tipo de soldaduras se llaman soldaduras de penetración, y bueno, ya más adelante mencionaremos, son completas, de penetración parcial, doble penetración. A ese retiro de material que tú vas a tener que hacer se le llama bisel, ¿sale? Entonces, para que también lo tengan ahí presente. Pero ahorita, repito, vamos a diseñar únicamente soldaduras de filete. Aquí hay algunos ejemplos, entonces, de cómo se aplican las soldaduras o cómo se identifican ese tipo de soldaduras. Por ejemplo, acá significa que estás aplicando soldaduras de filete en todo alrededor. Entonces, aquí viene la simbología que nosotros utilizamos para las soldaduras, y repito nuevamente, las soldaduras que hemos estado diseñando son las de filete, ¿sale? Entonces, ahí estamos. Algunos defectos que quiero que ustedes los analicen, que los estudien, y aquí también algunas simbologías que nosotros podemos utilizar. Entonces, la soldadura de filete siempre lleva la flecha, ¿sí? Esta es la flecha principal, la línea horizontal, y sobre la línea horizontal se coloca un triangulito. Vean, aquí es importante indicarles que del lado izquierdo siempre va la línea vertical y del lado derecho va la línea inclinada. En el lado izquierdo, perdón, al costado de la línea vertical del triangulito, se indica el tamaño de la soldadura. ¿Ese tamaño quién es? Pues el tamaño de, ¿cómo se llama? El W o el cateto de la soldadura, que sería esta o esta. ¿Sale? Entonces, así lo vamos a indicar. Aquí hay más soldaduras, ya nomás yo me gustaría que ustedes lo analizaran, y aquí es importante indicar cuál es la simbología. Entonces, la simbología significa primero apuntar con una flecha en el punto donde voy a aplicar la soldadura, luego tengo que utilizar una línea horizontal, en esa línea horizontal voy a colocar algunas anotaciones. Dentro de ellas está la simbología de la soldadura de filete, que es un triangulito. En el costado izquierdo voy a colocar el tamaño de la soldadura. En el costado derecho voy a colocar la longitud de la soldadura. Si la longitud es intermitente, es decir, un tramo, luego
dejo un espacio y luego coloco otro tramo de soldadura, espacio, tramo de soldadura, voy a colocar un número que me indica la longitud y el espaciamiento de la soldadura. Aquí a esta flecha también se le llama cola de la soldadura, y ahí podemos hacer alguna anotación que nosotros creemos o creamos que es necesario para que el constructor, para que el soldador tenga mayores referencias. Y en el caso de esta banderola remarcada en negritas, significa que la soldadura va a estar aplicada en campo, es decir, donde se está construyendo el edificio, la nave industrial, lo que tú tengas. Y si tú presides de esta banderola, significa que la soldadura fue hecha en taller, ¿sale? Entonces, es importante que también lo tengas presente. Bien, ahora sí, entramos directamente a las soldaduras de filete. Bien, las soldaduras de filete, lo que les comentaba, parece que estamos aplicando o el metal de aporte, ¿sí? Que forma una sección tipo triángulo, donde el cateto horizontal y el cateto vertical deben ser prácticamente los mismos, y esos catetos me indican el tamaño de la soldadura, ¿sale? Sin embargo, nosotros necesitamos, para conocer nuestra resistencia de las soldaduras, el área de falla o la zona de falla de esas soldaduras. Para este tipo de soldaduras, la zona de falla, vean, se va a dar aproximadamente o va a tender a fallar a partir de la raíz de las dos soldaduras, perdón, de la soldadura, así se llama raíz, y de ahí voy a trazar una línea imaginaria a 45 grados, de modo tal que intersecte el cateto, perdón, la hipotenusa de los dos catetos. Y a esa distancia, yo le voy a llamar ancho de garganta. Aquí, aunque dice normal throat size, es garganta, el ancho de la garganta. Y ese va a ser el ancho efectivo que yo debo de ocupar para conocer las resistencias. Si yo ese ancho efectivo lo multiplico por la longitud de la soldadura, entonces me va a resultar un área, que en este caso es la área shurada, ¿sale? Entonces, a esa longitud de la soldadura se le tiene que llamar longitud efectiva de la soldadura. Y vamos a ver cómo calculamos esa longitud, y pues prácticamente sería eso. ¿Cómo lo tendremos? Pues más o menos así, de ese tipo. En algunos casos más o menos lo tienes así, entonces tienes que generarlo. Entonces, en la simbología, esto es lo que tú pretendes lograr, y en la realidad las soldaduras se asemejan así. No son completamente rectas. ¿Por qué? Porque pues depende mucho ya de la facilidad del soldador para lograr esa parte recta. Entonces, ahí tenemos cuál sería ¿cómo se llama? El área que nosotros vamos a ocupar para las resistencias de nuestras soldaduras. Nuevamente traemos la sección transversal. Repito, esta longitud es el ancho de la garganta, o sí, normal, así le llamamos, garganta normal. Esto es con un proceso, pues le llaman SMAO, o sea, el más común. Si nosotros hacemos un proceso más automático, vean acá en el primer caso la penetración. Aquí en el punto, en la raíz, prácticamente no hay gran penetración de la soldadura sobre los dos elementos o sobre las dos placas. Pero en el caso del SAO, vean ahí el proceso de penetración de la soldadura es mayor. O sea que en este caso, nosotros, si sacamos el ancho de la garganta desde este punto donde está el mouse hasta la línea del cateto de los dos tamaños, entonces el ancho de la garganta, o si la longitud de la garganta, incrementa. Entonces, con esto tú puedes decir que en un proceso más especializado, un proceso automático como el SAO,
alcanzas mayor penetración de la soldadura y por consecuencia mayor resistencia de la misma. ¿Sale? Entonces, así sería. Entonces, el ancho de la garganta o garganta normal sería esta. No es más que el seno de 45, porque acuérdense, la línea son 45 grados, por el tamaño de la soldadura. Aquí tenemos una simbología, el tamaño es el cateto horizontal o bien el cateto vertical. Entonces, el ancho de la garganta es .7071, que es el seno de 45, del el tamaño de la soldadura. Ahora, si yo multiplico ese ancho efectivo, o ancho de garganta, perdón, por la longitud de la soldadura que tengo, este es el ancho de la garganta por la longitud, pues obtengo el área de la soldadura. ¿Sale? Entonces, ya sabemos cómo calcular el área de la soldadura, no es más que el punto 7071 del tamaño de la soldadura por la longitud efectiva de la soldadura. Hasta ahí no sé si tengan algún comentario, chicos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Continuamos, ¿eh? Bien. Para poder definir precisamente la resistencia de las soldaduras necesitamos conocer algunas limitantes. Para ello, yo de acá en la presentación del mismo IMCAN extraje algunos puntos importantes, como la tabla. Hay una tabla que, bueno, al final de cuentas una limitación es el tamaño de la soldadura, un tamaño mínimo y un tamaño máximo. En cuanto al tamaño mínimo, te recomienda que tú utilices la tabla J24 para definir ese tamaño mínimo. Y debe de estar en función de la parte más delgada a unir. En este caso, puede ser la placa o puede ser algún perfil. ¿Sale? Entonces hay que ver cuál es la parte más delgada y en función de eso definir el tamaño mínimo. Por ejemplo, si tu elemento a unir es hasta 6 milímetros de espesor, o sea, 6 milímetros es un cuarto de pulgada, el tamaño mínimo son 3 milímetros. Pero si tu tamaño o tu espesor del material va de media pulgada a 3 cuartos, el tamaño mínimo son 6 milímetros. Y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, nuestra soldadura en sí debe estar comprendida entre el tamaño mínimo y el tamaño máximo. En cuanto al tamaño máximo, también depende del grosor de las placas. Pero aquí ya vamos a tener que checar algo. El tamaño máximo va a ser igual al espesor de la placa, siempre y cuando el espesor de la placa sea menor a un cuarto de pulgada. ¿Sale? Pero si el espesor de la placa es mayor a un cuarto de pulgada, entonces el tamaño máximo se reduce a el espesor de la placa que tú tienes menos un 16. Entonces, así lo debemos de manejar. En cuanto a la longitud efectiva, nosotros debemos de primero checar que la longitud mínima de la soldadura, ¿sí?, debe ser mayor o igual a 4 veces el tamaño de la soldadura. ¿Sale? Si tu soldadura es de media pulgada, entonces 4 por media son 2 pulgadas. Entonces la longitud mínima son 2 pulgadas. En caso de que no tengas esa longitud mínima, entonces tú debes de checar el tamaño de la soldadura, ¿sí? Debe ser menor o igual, pero menor a la longitud de la soldadura entre 4. Entonces, por ahí checamos. Ahora, si nosotros tenemos una conexión de una placa, por ejemplo, sujeta a cargas de tensión, ¿sí? Pero aguas, la carga de tensión a la placa, pero esta carga a la soldadura le está generando cortante. Entonces, no confundir ahí. Por un lado,
la carga le genera una fuerza de tensión o un esfuerzo de tensión a la placa, pero a la vez la carga le genera esfuerzos de cortante a la soldadura. ¿Por qué? Porque las soldaduras están paralelas a la placa, perdón, a la carga, ¿sale? Entonces, no confundir por ahí. Entonces, en un caso dice, en un miembro a tensión, que es este caso, cuando la soldadura solo se aplica de manera longitudinal, es decir, acá en este punto y en este punto, la longitud de esta soldadura LW debe ser mayor a la separación de las dos soldaduras. No es el tamaño ahí. Este es la separación, ¿sale? O la distancia perpendicular entre soldaduras. Entonces por ahí tenemos esa parte. Ahora, si la L de la soldadura, la longitud de la soldadura es menor a 100 veces el tamaño, entonces la longitud efectiva va a ser igual a la longitud de la soldadura. Punto. ¿Sale? Pero sin embargo, si esa longitud de la soldadura es más grande que 100 veces, perdón, que 100 veces el tamaño, entonces la longitud efectiva para diseño debe ser reducida por un valor beta. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar esa beta por la longitud de la soldadura. ¿Vale? Esa beta debe ser siempre menor a la unidad, ¿sí? Y está dado como 1,2 menos 0.002 de la relación longitud de la soldadura contra el tamaño. Y ese siempre debe ser menor a la unidad. Si tu longitud de la soldadura es 300 veces, mayor a 300 veces el tamaño, entonces la longitud efectiva debe ser 180 veces el tamaño. Entonces ahí tienes algunas recomendaciones que te piden para que tú procedas con el diseño de tus soldaduras. Bien, seguimos. Mira, nosotros podemos tener la soldadura puede estar orientada con respecto a la carga de tres maneras. La primera es que las soldaduras están paralelas a la carga o longitudinales. Entonces el esfuerzo en la soldadura serán esfuerzos por cortante. O simplemente le podemos llamar soldadura acortante. Pero si la soldadura está de esta manera perpendicular a la carga, entonces se llama soldaduras sujetas a tensión. ¿Sale? Porque están en la sección transversal. Pero si la soldadura está inclinada, entonces es una soldadura que está sujeta tanto a tensión como a cortante. Entonces hay que tener cuidado ahí, y aquí nosotros tenemos que checar precisamente cómo es la soldadura o cómo está orientada la soldadura respecto a la carga. Bien, en cuanto a la resistencia de las soldaduras, vean, nos dicen que recurramos a la sección J24 y tenemos que hacer dos revisiones. Uno es al metal base, que son los perfiles, las placas, ¿sí? Y otro, el metal de la soldadura. Como tal, me dice que la resistencia del metal base no es más que el esfuerzo nominal, FN, esfuerzo nominal del base metal. Aquí está en inglés, es base metal. Entonces, o del metal base, por el área del base metal o del metal base. ¿Vale? Entonces, así de simple. Y en cuanto a la soldadura, la resistencia de la soldadura, ¿quién es? Pues la resistencia nominal de la soldadura, que es FMW por el área de la soldadura. Entonces, es importante recalcar que siempre, cuando tú tengas una soldadura, tienes que hacer dos revisiones. Una al metal base y otra al metal soldado, o al metal de la soldadura. ¿Sale? Y ahí tenemos sus resistencias. Eso es en forma general. Ahora, en forma particular, nosotros para encontrar la resistencia de una soldadura, nos dicen que vayamos a la tabla J25 del mismo IMCA. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
en cada uno de los encabezados de la tabla, nos va indicando qué tipo de soldadura tú tienes que revisar. Por ejemplo, la primera es de ranura o penetración, hay que atender todos estos. El segundo, soldaduras de ranura con penetración parcial. La anterior era completa, aquí lo dice, y esta es parcial. Entonces, la resistencia se indica como bien indicado en las tablas. ¿Sale? Entonces, no me detengo más. ¿Por qué? Porque estas son de penetración. Entonces, luego, donde sí me voy a tener un poco, y aquí continuar con penetración, esas me detengo en las soldaduras de filete, incluyendo de filete en agujeros, si tú tienes agujeros, ranuras o en juntas en I. ¿Sale? Entonces aquí lo que tenemos que checar es la resistencia por cortante. ¿Sale? La primera. Me dice que es en el metal base, ¿sí? Cheque la sección J4 y aplique todo lo que tenga que aplicar para revisar el metal base. Justo en donde, en la zona de ubicación de la soldadura. Y en el caso de la soldadura, me dice que la resistencia nominal del FNW es igual al 60% del FEXX. Entonces, tenemos que nosotros reducir la resistencia de la soldadura. Y en el caso del área efectiva, que yo aplique lo que dice la sección J2A, que de una otra manera ya lo mencionamos en esta zona. ¿Vale? El área efectiva. Ahí estamos. Entonces, así de simple. Ok, entonces aquí están sus factores de resistencia y de seguridad. Acuérdense, el FNW es el 60% o el 0.6 del FEXX. Entonces hay que aplicarlo. Y por último tenemos soldaduras de tapón y de ranura. Por el momento no los vamos a mencionar. Bueno, nada más los mencionamos, pero no los vamos a atender. Bien, ya entrando en particularidades de la soldadura de filete, ¿qué es lo que nuevamente concluimos? Dice, en un grupo de soldaduras alineados con el tamaño de pierna o de la garganta uniforme, cargados a través de su centro de gravedad, o sea, al final de cuentas, la carga debe estar en el centro de gravedad de las soldaduras. Si tú tienes un grupo de soldaduras, entonces la carga debe estar justo en ese centro. Me dice que la resistencia nominal de la soldadura FNW por el área, donde el FNW, aquí está, el 60% del FEXX, ¿sale? Multiplicado por un coeficiente, por un paréntesis, que en este caso es 1 menos 0.5 por el seno del ángulo elevado a 1.5. Y aquí precisamente viene lo que nosotros tenemos que checar con detenimiento. Veamos. En el caso de que estemos hablando, ¿sí?, de una soldadura, la soldadura que son estas líneas paralelas o longitudinales a la carga, entonces aquí el ángulo de la soldadura con respecto a la carga es prácticamente cero. Y a esa se le llama soldadura de cortante. Y si la soldadura es perpendicular a la carga, entonces eso quiere decir que entre la soldadura y la carga tienes un ángulo de inclinación de 90 grados. Entonces, si ustedes me apoyan ahí, el seno de 0 grados, ¿cuánto vale? 0. 0. Por punto elevado a la 1.5, pues es 0. Por 0.5, pues 0. O sea, en pocas palabras, si nosotros traemos una soldadura paralela a la carga, entonces esto prácticamente valdría 0. Déjenme que se active la línea. Está. O sea, esto prácticamente sería 0. ¿Sale? Si el ángulo entre la soldadura y la carga
es 0 grados, entonces el segundo término es 0, entonces quedaría 1 por 0.6 del FEXX. ¿Sale? Entonces, por favor, ahí truchas. Ahora, ¿qué pasa si metemos el ángulo de 90 grados acá? ¿El seno de 90 cuánto vale? 1. 1. Elevado a la 1,5, pues es 1. Por 0.5, 0.5 más 1, 1.5. Entonces, si yo utilizo una soldadura a tensión o bien perpendicular a la carga, la resistencia FNW se convierte a 1.5 ¿por quién? Por el 0.6 por el FEXX. No sé si lo están checando ahí. Entonces, como conclusión ahí, tú dices que la soldadura sujeta a tensión es mucho más resistente que las soldaduras sujetas a cortante. Siempre y cuando el tamaño, bueno, más bien dicho, el área de la soldadura de cortante sean iguales que las de tensión. Entonces, de esa manera sí puedes compararlo. Y si no, pues no importa. Lo que importa es que tienes que hacer calcular este valor en función precisamente de la inclinación de la carga. Entonces, ahí hay que tenerlo presente. ¿Qué más hay? Ok. Bueno, pues creo que es todo, aunque lo que les comentaba, a nosotros nos interesa del tipo de electrodo, por ejemplo, el valor de la FXX, que es la resistencia del metal de aporte o de la soldadura. Entonces el FXX para un electrodo es 70XX, su valor es 70K6. Para un 60X, su valor es 60. Para un 80, pues 80. Y punto, nada más. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que hacer algo. Ok, sí, y no hay más. Entonces, cuando utilices o quieres calcular el FNW, tienes que multiplicarlo por ¿quién? Pues por 0.6. ¿Sale? Entonces, acá está el 0.6 al FEXX. Entonces, no sé si hasta ahí tengan algún comentario, chicos. Chicos y chicas. No, Inge, hasta ahorita creo que no. ¿Todo bien? Ok. Sí, sí. Vale, entonces, así quiero entenderlo. Bien, la clase pasada también hicimos, déjenme ver, soldaduras, nomás como para recordarles y ya entramos con el ejemplo que viene ahí. Ay, ¿cómo guardé esa? Ejemplo 2, ejemplo armadura, ejemplo, ay Dios, o no lo guardé. Solución, examen. Sí lo debía haber guardado antier. Conexión soldada, conexiones, ejemplo, complemento. 2, ejemplo, soldada, armadura. No sé si aquí fue. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé dónde fue. Fue el ejemplo 1 de conexiones. Ejemplo 1 de conexiones. 29 del 9. A las 10. Ajá. ¿Fue ayer? Sí, ayer fue miércoles, ¿verdad? Ok. Sí. Teníamos el de conexiones, recuerden ustedes el tema de conexiones. Conexiones en esta. Teníamos ahí un ejemplo que se nos había quedado, que era, ¿dónde estás? Este ejemplo. ¿Vale? Ese ejemplo no era más que dos ángulos unidos con una placa. La placa Gosset iba soldada, pues a lo mejor es una columna. Y la longitud de la soldadura son 8 pulgadas. Y el tamaño de la soldadura que vamos a aplicar
doble file, ¿sale? Fíjense, estos triangulitos, tanto abajo como arriba, significan que yo lo voy a aplicar de ambos lados. Es decir, aquí en esta línea, en la parte frontal y en la parte de atrás. ¿Sale? Entonces, yo tengo que verificar cuál es la resistencia de esa soldadura, porque en clases anteriores ya habíamos encontrado la resistencia de los ángulos, ¿sale? Tanto por fluencia, fractura, aplastamiento y block, y de los tornillos también, y también encontramos la resistencia de la placa, ¿sale? Tanto por fluencia como por fractura. Entonces, para ello, ustedes, esta fluencia, y luego por aquí anda la fractura, acá está, ajá. Entonces encontramos sus resistencias, y a ustedes se les había quedado de chamba el aplastamiento y el block de cortante, ¿sale? Entonces, con eso concluyamos ahí en cuanto a la resistencia de las placas, de la placa y del perfil. Pero nos faltaba la resistencia de la soldadura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos de manera rápida? Vamos a hacer acá resistencia de la soldadura. ¿Sale? Entonces, nuestra placa que traíamos ahí, vean, es esta placa así en forma, bueno, es una placa Gosset, en la cual nosotros íbamos a aplicar soldadura en el extremo de esa placa. Estas líneas negritas significan la soldadura y está aplicada en ambos lados, la frontal y en la parte de atrás. Y en este caso, el espesor de la placa es 5 octavos y la soldadura es de doble filete de 5/16, una longitud de 8 pulgadas. Entonces, lo que estamos checando aquí, determinar la resistencia de la soldadura utilizando electrodos E60XX. ¿Sale? Entonces, de manera muy rápida, acuérdense primero, si ya tienen definida la longitud y el tamaño de la soldadura, yo les sugiero, ¿sí?, que empiecen a checar sus limitantes. Si ese tamaño de la soldadura y longitud cumple cumple precisamente con las limitaciones que nos maneja el código de diseño, que en este caso es el INCA. Entonces veamos, la primera limitante es el tamaño mínimo y máximo. ¿Sale? Entonces, si nosotros checamos nuestras notas, el tamaño mínimo y máximo, aquí lo tenemos. El tamaño mínimo depende de quién, también del espesor, y el máximo pues también del espesor. Entonces vamos a checar el tamaño mínimo y el máximo. Entonces, lo primero que hicimos es verificar el tamaño mínimo de la soldadura. El tamaño mínimo de la soldadura es 6 milímetros, ¿sale? O bien 1/4 de pulgada. Dado que nuestra placa, entonces aquí podemos complementar, la placa es de 5 octavos de pulgada. 5 octavos de pulgada, ¿cuántos milímetros son, chicos? ¿Cuántos? 15.88. Ok, 16 milímetros. Entonces 16 milímetros está entre 13 y 19. Por lo tanto, el tamaño mínimo, ajá, debe de ser 6 milímetros. ¿Estamos? Entonces, y así lo tenemos. Tamaño mínimo 6 milímetros, de acuerdo a la tabla J24. Tamaño máximo. Como la placa es 5 octavos y esto es mayor a 1/4 de pulgada, acá dice, para placas, si para placas mayores a 1/4, mayores iguales a 1/4, entonces por lo tanto el tamaño máximo es el espesor de la placa menos un 16avo. Entonces, por lo tanto,
Por lo tanto, el tamaño de la placa, el espesor de la placa, menos un 16avo. El espesor de la placa es 5 octavos, ¿sale? Lo tenemos acá. Y menos un 16avo son 9 16avos el tamaño de la soldadura. El tamaño máximo. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es comprobar que la soldadura que estoy aplicando, que es de 5/16avos, de entrada es mayor a 1/4, que es el tamaño mínimo, y menor a 9/16. Por lo tanto, tú dices que al menos en esa limitante del tamaño de la soldadura estamos perfectos. En cuanto a las longitudes de la soldadura, ¿sale? Vamos a checar. Tenemos una longitud de ¿cuánto? De 8 pulgadas, ¿sale? Este ya está más que dicho. Ahora, tengo que checar cuál sería en este caso, veamos, me voy a ir a la conexión. Ya checamos el tamaño de la soldadura. Y si esta debo dedicar si es mayor a 4 veces el tamaño. Y vamos a checarlo. Entonces, voy a checar que si el tamaño de la soldadura aquí es mayor, que me faltó, mayor o igual a 4 veces el tamaño, entonces yo voy a checar esa parte. Entonces, donde precisamente el 4 veces el tamaño de la soldadura es igual a ¿quién? A 4, 5/16avos, pero tengo dos lados. Entonces lo multiplico por 2. Entonces, porque acuérdense, la soldadura es de este lado y en la parte de atrás. 5,5 pulgadas, que son 2.5 pulgadas. Entonces, de entrada, ¿sí? La longitud de la soldadura es mayor a la longitud mínima de la soldadura. Y entonces nuestra soldadura dice que está bien en cuanto a longitud. ¿Vale? Entonces, por ahí no hay ningún problema. Vamos a checar la longitud efectiva. Acuérdense, para revisión o para diseño yo debo de calcular una longitud efectiva. La longitud efectiva, pues yo voy a tener que checar, o de entrada, verificar que si quiero mantener o bien ocupar esta longitud de 8 pulgadas, entonces la longitud de la soldadura debe ser menor a 100 veces el tamaño. ¿Sale? Entonces, 100 veces el tamaño, ¿quién es? Es 100 veces 5/16avos por 2, entonces tengo 62.5 pulgadas. Esa es la longitud. Bueno, ese es 100 veces el tamaño. Entonces, con esto yo concluyo como LW, que son 8 pulgadas, es menor a 100 Ws, que son 62.5. Por lo tanto, aquí la longitud efectiva es igual a la longitud real de la soldadura. ¿Sale? Entonces, a menos que la longitud sea muy grande de la soldadura, entonces había que reducirla. ¿Por quién? Por un factor beta. ¿Vale? Pero en este caso, pues 8 pulgadas es cosa de nada. Son 8 pulgadas, son 20 centímetros. Entonces no tiene problema alguno. Bien, entonces ya con eso cumplimos con nuestras limitantes. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es calcular la resistencia de la soldadura. Recuerden ustedes que la resistencia, ¿quién es? Pues está aquí en la nota. La resistencia de la soldadura es Rn por Fnw por el área de la soldadura. Ahí estamos. El área de la soldadura y el Fnw. ¿Sale? Donde el área, ya habíamos dicho que es 0.71 del tamaño de la soldadura. Este sería únicamente el área y lo único que tengo que hacer es multiplicar por la longitud efectiva. ¿Sale? Entonces, esto es el área. 0.7071 por 5/16, tengo dos lados, de frente y el de atrás, y luego por 8 pulgadas, que es la longitud de la soldadura. ¿Sale? Entonces, ese producto son 3.54. Si ustedes lo checan, por favor, porque pues no sé si los chicos de la noche estuvieron bien o se equivocaron. Entonces,
.7071 por 5/16 por 2 por 8. Te tiene que dar 3.54 pulgadas. Corrobórenlo, por favor. Sí, G 3.54. Ok. Con esto ya calculamos la resistencia de la soldadura. El FNW, acuérdense que el FNW es 60.6 del FEXX. Entonces tengo 0.6 por la resistencia de la soldadura. Entonces tengo 36 K6. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir el área por 36. Entonces la resistencia nominal de la soldadura son 127 kips, 127.40 y tantos kips. Y lo único que tienes que hacer acá para encontrar de un criterio y otro criterio las resistencias, pues aplicar su factor de resistencia y su factor de seguridad. Entonces con eso tú dices, mira, entonces mi soldadura aguanta resistencia nominal 127.44 kips. Entonces ya tienes resistencia del perfil, las cuatro estados límites, la resistencia de la placa, los 4 estados límites, la resistencia de los tornillos y la resistencia de la soldadura. Con eso, el ejemplo ya quedaría prácticamente cubierto con todos los estados límites que se pudieran presentar en la conexión. No sé si tengan algún comentario con estos chicos y chicas. O está difícil como el examen. Ustedes díganme. Por favor, Está talachudo. no sé qué. ¿Mandé? Está talachudo, ¿no? Pero ¿Está talachudo? siento un poquillo. Nah, ¿cómo crees que está talachudo? No, jamás. Se van a dar cuenta que está bien, pero bien papita. Sí, ya con Bien. práctica pues ya es más fácil. Bueno, ahorita lo checamos, seguimos. Bien, entonces. Bueno, esto yo creo que ya no lo voy a compartir y esto ya está más que claro. Por ahí ya el video ya está más que aumentado y desaumentado, como sea. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Por ahí en las notas que les pasé, ya lo agregué un poco, bueno, de mejor manera. Vean ahí, es una sección nada más de una armadura, ¿sale? En la parte superior o cuerda superior, que sería esta, la cuerda superior, y en la cuerda inferior está compuesto por perfiles T, en el sistema inglés WT por 9 por 35.5. En el otro sistema, o el que nosotros podemos manejar, se llamaría TR de 9, pero ahora en milímetros. 9 son como 222 milímetros por tanto, aquí hay que hacerla con la conversión de libras por pie a kilogramos por metro. Bueno, olvídense de otro sistema, son WTs de 9 por 35.5 y de 9 por 27.5, arriba y abajo respectivamente. Tengo ahí dos nodos, el nodo A y el nodo B. En el nodo A ocurre una diagonal que va hacia la izquierda con un ángulo de inclinación de 40 grados. Ajá. Esa diagonal está compuesto por dos ángulos de lados desiguales de 4 por 3,5 por media pulgada. ¿Sale? Y el puntal, que es obviamente de manera vertical, dos ángulos de 3,5 por 3,5 por 7/16 el espesor. En el nodo B concurre el miembro o la barra 2 y 3. Para la barra 2, ya dijimos el perfil, y para la barra 3 son dos ángulos nuevamente de 3,5 por 2,5 por 3 octavos, donde
el ángulo de inclinación respecto a la horizontal de esa barra 3 son 42 grados. Entonces me está diciendo ahí que diseñemos las soldaduras necesarias en cada una de las uniones de la armadura. Ajá. Hay que considerar electrodos E60XX. Los ángulos deben de ser o son en A36 y en acero A992 en los perfiles WT. Es decir, en este y en este el acero es A992. Vean, ustedes para la barra 1 tenemos una carga resultante o carga actuante ya, o un elemento actuante axial de 180 y 125 kips para el RGD y para el ASD, ¿vale? Y están a tensión, lo mismo para la barra 3, ¿vale? Tenemos 130 y 90, están a tensión. Pero para el puntal, ¿sí? El elemento está sujeto a compresión, tiene 120 y 82 kips para uno y otro criterio en efectos de compresión. En la parte superior se está aplicando una carga, o todo esto también en conjunto con los demás elementos mecánicos, ¿sí? Se aplica una carga en el nodo B de 35 y 25 kips respectivamente para uno y otro criterio. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente verificar la resistencia de cada una de las soldaduras, diseñar las soldaduras de cada una de las unidades. Entonces, pues aquí está un poco, pues tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a hacer para poder emprender con nuestro diseño. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Dicho lo anterior, entonces lo que procedería es hacer lo siguiente. A ver, aguántenme tantito. Voy a llevarme esta barrita a la nota. Prácticamente lo voy a hacer así grande. Ahí está. Vamos a guardarlo. Guardar como examinar. ¿Cómo le llamamos el PDF ahora? Ejemplo, armadura, soldadura. Nada más déjenme checar ese ejemplo de armadura, soldadura. Si no trae algo. No, prácticamente no trae nada. Entonces lo vamos a sustituir para que ya vaya quedando mejor manera. Entonces, ese es nuestro ejemplo y empezamos a hacer nuestras respectivas anotaciones. Entonces, este es el ejemplo. Ejemplo de conexiones atornilladas. Digo, soldadas, perdón. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos que checar es, primero, verificar si no hay problemas con nuestros perfiles. Entonces, primero, yo voy a indicar primero un punto número 1. Vamos a llamarle punto número 1. Revisión. Déjenme hacer más grande la pantallita para escribir más pequeño, porque si no me voy a llevar en un texto todo Entonces, primero, 1. Revisión de
los perfiles. Ajá, en este caso el 1, nada más, el 2 y 3. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo más rápido. Y nada más vamos a revisarlo por lo único que tenemos a la mano. Y vamos a revisarlo únicamente para el perfil 1 o para el miembro 1, o más bien dicho miembro, ¿no? De los miembros. Entonces, miembro 1. ¿Sale? Ese miembro 1, por el momento nada más le voy a revisar por fluencia. Está sujeto a atención. ¿Sale? Entonces, vamos a revisarlo por fluencia. En el caso únicamente, lo vamos a hacer únicamente y me gustaría que ustedes lo hicieran por ¿cómo se llama? El AICD. Pues vamos a hacerlo únicamente por el LRFD. ¿Sale? Entonces, tengo que la resistencia por fluencia es el AG por el FY. Y esta tensión, esa es la barra número 1. ¿Sale? Por favor, ustedes díganme en pulgadas cuál es el área de los dos ángulos, ¿sí? De 4 por 3 y medio. ¿Sale? Entonces, decimos que son dos ángulos de 4 por 3 y medio por media. Entonces, dos LDs de 4 por 3 y medio por media pulgada. Entonces, ¿cuál es el área de esos dos ángulos? 4 por 3 y medio por media. Entonces, acá tenemos el área igual a cuánto, chicos. Por favor, si son tan amables. En pulgadas, ¿eh? ¿Cuántas pulgas son, chicos, por favor? Perdón, me voy a comer un durazno porque ya me ataca el hambre, ¿vale? No se les vaya a antojar, por favor. Qué sabroso. Por favor, chicos. ¿De uno solo o de los dos? De los dos. Entonces, por uno. Sale de 7 pulgadas cuadradas. 7 pulgadas. Es correcto. Pulgadas cuadradas. Entonces, 7. ¿Cuánto es la resistencia? 226.8. 226.8 kilos.
Ok, al menos por fluencia el Rn es mayor a la TU. Por lo tanto, ok. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos el primer miembro. Vamos con el segundo miembro, el miembro número 3. También está tensión. Y una vez checamos el miembro 3. Miembro 3. Y está en tensión. Ok, entonces phi Rn nuevamente es pues ese valor ya no lo voy a anotar, nomás ahora necesito, son 3,5, dos lados desiguales, dos ángulos desiguales de 3,5 por 2,5 por 3/8. Entonces, por favor, indíquenme el AG. Ah, 4.22 pulgadas cuadradas. 4,22. Ujú. En 3,5 por 2,5. 4,22. Ok. Entonces, IRN, ¿cuánto es, chicos? 0.9 por 4,22 por 36. Son 120. 136.73. Y ven, apenitas, IRN es mayor a TU. Entonces, ok. Bien. Tenemos el miembro 1, miembro 3. Y vamos al miembro 2. No hemos empezado todavía con elementos a compresión. Sin embargo, vamos a hacer algo. Necesito que ustedes tengan a la mano, se supone, el ISC completo. Déjenme abrir el ISC completo y vean qué tan fácil es esto. Y prácticamente hasta ahí le vamos a dejar para que no haya ningún problema. 14, ¿dónde estás? ISC, no lo veo. Hijo de la, no lo tengo acá o qué pex. Aquí estás. Déjenme ver nomás qué página es para que... Aguanten, aguanten. Ahorita les digo qué página. Turururururu, turururururu. Ándale, mano, no voy a tardar en buscarlo. Yo ya lo tenía hace rato. Una tabla que necesito. Más que... déjenme ver si no me tardo más. Y ya me tardo demasiado. Aquí está. Esta es la página 560. Entonces me voy a la página 560 aproximadamente. Vean ahí, tengo ángulos, ¿sí? De lados, bueno, dos ángulos. Y ahí me dice la resistencia a compresión, ¿vale? Tengo ángulos, dos ángulos. Necesito checar. Se supone que la parte, vean, la parte de la que yo voy a unir es del lado del, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Del lado largo, en este caso, del ala más larga, ¿vale? Y así lo voy a tomar. Entonces voy a checar
¿De qué ángulo estoy hablando? Estoy hablando de 3 pulgadas y media por 2 y media por 3 octavos. ¿Sale? Entonces, voy a decir ahorita de entrada que pues esta separación, pues va a ser la misma que yo traigo momentáneamente. ¿Vale? No sé por qué, porque necesito checar cuál es el espesor del alma de la T, porque es ahí donde se va a ensamblar. Entonces, de entrada voy a buscar el perfil de 3 y media. Tengo 3, aquí 2, entonces 2, 3, 2 seguramente más abajo, H va a 2 y media, 2, ándale, aquí está todo revuelta, de 8 por 6, ándale. Vamos a buscarlo, a ver si más arribita está. Aquí están los de 3. 3 y media por 3. Seguramente el anterior es 3 y media por 2, ¿no? Ándale, entonces. 3 y media. Aquí está, por 2 y media. ¿Lo están viendo? Voy a girar la hoja. Ahí está. 3 y media por 2 y media. Así es el ángulo. 3 y medio por 2 y medio por 3 octavos. Y vean, la unión se va a dar en el lado más largo, ¿sale? Y 3 octavos. Entonces, fíjense, estamos hablando de este ángulo. 3 y media, ajá, por 2 y media por 3 octavos. ¿Sale? Entonces, ¿y qué necesito para calcular la resistencia? Del lado izquierdo me dice que indique la longitud efectiva. Ajá, que no es más que multiplicar la K por la L. ¿Sale? En este caso vamos a utilizar una K de 1. Y la L es la que está indicado acá. Son 2 metros. Entonces, de entrada, el miembro 2, la longitud es igual a 2000 milímetros. ¿Cuántos pies son en 2000 milímetros, chicos? Por favor. O en 2 metros. Divídanlo entre 30,48. No, 304,8. ¿Cuánto es? 2000 entre 304. 6,56 pies. 6,56 pies. ¿Es correcto? Sí, profe. Entonces voy a tomar una K. Ya más adelante voy a decirles quién es esa K. Le voy a decir que sea 1. Por lo tanto, KL es igual a 6,56. Bien. Entonces de aquí voy a poner una nota. ¿Sale? Voy a ir a la tabla. ¿Qué tabla es? ¿Dónde estás? Ahí es ese. Tabla 4.9. Y vamos a poner referencia también así. 4.9, página 142. Tabla 4-9. Tabla 4-9. ¿Sí? Página 442. 4-142. Ajá, del AISC. Para 2 L's de 3 y media por 2 y media por 3 octavos en A0 a 36, con un KL
igual a 6.56 pies. Entonces yo traigo ahí que de entrada no tengo 6.6, tengo una de 6 y tengo uno de 7 pies. ¿Sale? Entonces aquí con esto yo voy a decir que voy a encontrar la phi RN, la compresión, y aquí la phi RN en compresión. Entonces, de entrada, no tengo 6.5, tengo 6 y 7. ¿Sale? Entonces, su resistencia para el LRFD, ¿sí?, es... a ver, aguánteme. Ándale, creo que alrededor del eje X, a ver, aguánteme. Alrededor del eje X, ¿sí? Es esta. Y son... ¿dónde estamos? Aquí está. 110. A ver, aguánteme porque yo ya lo había checado y era más. No, aquí la regué. Es que es el miembro 2. Son estos perfiles, 3,5 por 3,5. No sé por qué agarré el de tensión. Por eso me había espantado de que no iba a pasar. Que son 3,5. ¿Sí? Por 3,5 es de lados iguales. 3,5 por 3,5 por 7,16. 3,5 por 3,5 por 7,16 de pulgada. ¿Sale? Entonces con esto voy a buscar nuevamente, no es la tabla 4,9, sí es la tabla 4,9, pero necesito buscar 3,5 por 3,5. Déjame girar esto porque lo giramos hace rato. 4, luego 3,5. No sé si hay por acá 3, no, aquí tampoco, aquí al lado, 2,5. Ándale, mano, 3,5. Son 3 por 2,5. 3,5 por 3. 4 por 3. Entonces aquí no, debe de estar más cerrado. 4 por 3,5. Aquí son lados desiguales, si se dan cuenta. 5, 6. En este caso no son lados desiguales, compañeros. 3 por 3 son lados iguales. Yo también estoy ahí como que... Ahí están. Son estos, señores. Estos son lados iguales. 2,5 por 2,5. 3 por 3. 3,5 por 3,5. Ahí está. Entonces voy a corregir esta parte. Entonces son LDs, LI en este caso. ¿Sale? Y de hecho así está. No sé por qué estoy, aquí está, mira. ¿Sale? 3,5 por 3,5. Entonces, de igual manera, nomás tengo 6. Entonces, 3,5 por 7,16. Y tengo 6 y 7. Ahí está. Entonces, son 147 y 135. No sé si lo están checando, por favor. ¿Sale? Entonces, la resistencia está en kips. Aquí lo indicas, en kips. En A36, por acá lo indicas. Y es en la tabla 4-8, página 427. Entonces, 427. Vamos a corregir aquí la hoja. 427. Uh-huh. 4-8. Ok. Y entonces, ahora sí, la resistencia que me da es 147 y 135. 147 kips y 135 kips. Entonces 135. Ahora, pero como estamos hablando de un KL de 6.5 prácticamente, entonces aquí en medio hay una KL igual a 6.56.
Entonces voy a interpolando, ¿cuánto sería en este caso la phi Rn? Entre 6 y 7 sacamos el de 6 y medio. ¿Cuánto sería? ¿Cuánta diferencia hay? De 47, 35 a 47 son 12. Entre 2 son 6. Entonces, cualquiera de los dos, ya sea que le restemos los 6 a 141 o le sumemos los 6 a 135. Entonces tengo 141 kips. Y esto es mayor al PU, 120. Entonces, ok. Entonces, de esa manera entramos rápidamente con nuestro manualito sin problema, para no entrar con las fórmulas porque todavía no llegamos a compresión. Ya en el siguiente tema ya lo desarrollamos de manera más detallada y vamos a llegar al mismo valor. ¿Sale? Entonces, al menos ahorita los 3 perfiles por fluencia, porque también acá, ¿cómo se llama? El miembro esto es por fluencia. Bueno, en este caso es pandeo global, vamos a llamar así, compresión, pandeo global. Le vamos a llamar acá compresión. Y aquí es pandeo global o general, como tú quieras. Ese es el estado límite que estamos checando. Pandeo global. ¿Sale? Entonces, para que lo tengamos por ahí presente, señores. Bueno, es que se amontonan muy bien, muy feos estos líneas. Porque están muy cerca, por eso. Ahí está, pandeo global. Hasta aquí, chicos, ¿algún comentario? ¿Siguen o ya me dejaron? No, No, ahí sí, siguen, ¿verdad? Ahorita no, Inge. más hay que saberle buscar bien en las tablas. Bueno. ¿Mandé? No, más hay que No, no saberle escuché, buscar compañero. en las tablas. Ok, sí. Honestamente sí luego cuesta cuando tenemos nosotros por primera vez, ¿no? Pero lo importante es que ustedes chequen. Si van a hablar elementos a compresión, vayan haciéndose sus notitas. Las tablas 4 hablan de elementos a compresión, ¿sale? Si tú vas y subes y bajas y todo por todos lados, te refieres a las tablas 4. Sale 4, 9, 10, 11, creo que llega hasta la 20, 4, 10. Y todos son compresión, 4, 11, compresión nuevamente. ¿Sale? Y hay muchísima información, ahí está. Compresión, etcétera. No, y no solamente para ángulos, también hay para tubos, bueno, ya me pasé. Para los perfiles W o los IRs. Ahí está la compresión. ¿Sale? Entonces vamos de otra manera también a utilizar el manual AISC, pero por otro lado también vamos a tener que desarrollar nuestras sustituciones en las expresiones que nos están pidiendo que utilicemos. ¿Sale? Entonces, aquí le paramos, chicos. Creo que avanzamos bastante. Y ya por lo menos revisamos esto. Ya a la siguiente voy a aislar voy a hacer más grande la figura para que veamos qué consideraciones debemos tomar, porque vean acá, de entrada el perfil, pues no debe chocar con el otro perfil. El punto de trabajo, que son las líneas estas color cian, deben de coincidir acá. Sale tanto el puntal como la diagonal, como la cuerda. Entonces, eso es lo que se busca en una armadura, compañeros. ¿Sale? Entonces, aquí le paramos, chicos. Nos miramos el martes, por favor. Sí. De acuerdo, Inge. Ok, Vale. muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Nos Buenas tardes, Inge. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde.